Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Aquí no sé si hablar o bailar. Bienvenidos a República Summit Infraestructura 2026, que este año lo abordamos de un tema que hace recientemente, porque parece ser que es nuevo, que es el tráfico. Y yo quiero arrancar preguntándole aquí a todos que por favor levanten su mano y me digan quién sufre en esta ciudad o quién sufre de este salón, perdón, el tráfico en Guatemala. Hay gente que no. Y ahora les quiero preguntar, ¿quiénes de los que sufren el tráfico aquí en Guatemala no son de la ciudad? ¿Viven fuera de la ciudad de Guatemala? Esto lo que quiere decir, señores, es que la ciudad, el tráfico es ajeno o no es exclusivo de la ciudad de Guatemala. El tráfico es un fenómeno, es un problema. La falta de movilidad que tiene Guatemala es un problema nacional. Hace 26 años, más o menos 27 años, hubo un candidato presidencial que fue presidente, lamentablemente después, que decía que las carreteras no se comen, que el asfalto no se comía. Fue el presidente Alfonso Portillo. Lamentablemente después, demasiados políticos y funcionarios siguen practicando eso. Ya no lo dicen a viva voz, pero lo siguen practicando. Y es cierto, las carreteras no se comen, pero dan de comer. Porque sin carreteras, la abuela no llega al hospital a tiempo, el agricultor no saca su cosecha, el estudiante no llega a clase, el trabajador no llega a su turno. Las carreteras generan oportunidades, no son un lujo, no son concreto vacío, no es la red por la que solo pasan los camiones de las grandes empresas, como algunos quieren decir. No, las carreteras, la movilidad, es lo que hace la diferencia entre un país que se desarrolla rápidamente, como su movilidad, o exageradamente lento, como nos está pasando en Guatemala en los últimos 20 años. Ayer me decía el señor alcalde de Huehuetenango, que está por acá, que un país se desarrolla a la velocidad de su movilidad. Y lo que estamos viendo no es exageración, es el retrato fiel de lo que viven millones de guatemaltecos cada día. Movilizarse dejó de ser una actividad cotidiana para convertirse en una carga diaria que consume energía, salud y paciencia. Perder 56 días al año en el tráfico es un impuesto invisible por el que nadie votó, el que nadie aprobó y que nadie nos devuelve. Es un impuesto que hace que el padre tenga que salir a las 4 de la mañana de su casa y regresar a las 10 de la noche. No ver a sus hijos probablemente porque está en el tráfico. Es un impuesto que hace que la madre esté cansada y llegar cansada a su trabajo. Es el joven que normaliza entregar horas de su vida al asfalto porque nunca conoció la realidad. Yo estaba la vez pasada compartiendo el elevador con un par de jóvenes y uno le decía al otro que uno ya tenía almohadas en su carro y el otro también tenía colchas. Porque salían a las 4 de la mañana de su casa y dormían un rato antes de entrar a la oficina. Esto es una emergencia, señores. Esto no es un problema. Esto no es un problema de país. Esto no es un problema como todos los demás problemas que tenemos. Esta es una verdadera emergencia nacional. Y es una verdadera emergencia nacional que lo más triste de todo es que tiene una solución. Y es una solución relativamente sencilla que la han ejecutado otros países desde hace 120 años. Estados Unidos desde hace 140 años le hizo una apuesta importantísima a la infraestructura. Estados Unidos le hizo una apuesta importantísima a la infraestructura en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo también en Japón,
lo hizo también en Corea del Sur, lo hizo también en Taiwán. México, que nos queda la vecindad, le hizo una apuesta a la infraestructura importantísima en los años 90. No estamos descubriendo el agua azucarada. Colombia, que hoy tenemos a la señora ministra, exministra de Infraestructura de Colombia, también le hizo una apuesta a la infraestructura. La infraestructura es realmente lo único que ha demostrado infaliblemente construir países, generar oportunidades, generar desarrollo. No puede ser posible que recorrer 200 kilómetros desde San Marcos hasta la ciudad de Guatemala pueda tomar entre 8 y 12 horas. Recorrer los 250 kilómetros de aquí a Izabal, a veces hay gente que duerme en el camino porque no puede llegar el mismo día que salió. Y todo ese agotamiento después, obviamente, se refleja en accidentes mortales, usualmente, como los que hemos visto también últimamente. Y se ha hecho mucho. El sector privado ha hecho muchísimo. El sector privado desde hace más o menos 15 años empezó a trabajar en las soluciones. Y se han hecho muchísimos planes, diagnósticos, se han financiado estudios, impulsado conversaciones, sostenido prioridades estratégicas, organizado espacios como este Summit, año tras año, gobierno tras gobierno. A mí me decía una persona, un presidente al que admiro mucho, un expresidente, me decía: Rodrigo, hasta que uno se aburra de decir las cosas, es cuando la gente empieza a escucharlas. Y quiero decirle al sector privado organizado que así es, no hay que rendirse, hay que seguirlas diciendo. Tal vez en algún momento escuchan. Y tenemos que seguirlo repitiendo, pero tenemos que hacerlo todos. Tenemos todos que poner la presión que hay que poner, porque hay un límite que el sector privado no puede cruzar. El sector privado no puede adjudicar obra pública, no puede ejecutar una política nacional de infraestructura, no puede asumir ninguno de los roles que son exclusivos para el gobierno. Pero hoy, gobierno tras gobierno, la misma secuencia. Se llega al poder, se borra lo anterior, se desprecia la planificación, se posterga todo aquello cuyo beneficio no cabe dentro del cálculo político inmediato. Y esa es la realidad. Hoy el gobierno de Guatemala tiene estancada la ejecución de megaproyectos porque sabe perfectamente bien que se va a terminar el gobierno antes de que estos megaproyectos empiecen o, por supuesto, sean terminados. Entonces, ese cálculo político es lo que tiene a la DIP, a la Dirección de Infraestructura la Dirección de Infraestructura Principal Prioritaria, hoy entiendo que deberían de tener más o menos ya 1.500 millones de quetzales, la tiene estancada. ¿Por qué? Porque para el ministro Mencos hay otras prioridades. Así de sencillo, porque la ministra de Comunicaciones tiene otras prioridades, ¿verdad? Por ejemplo, demandar al ministerio por prestaciones laborales aparentemente que no le han pagado. Mientras tanto, nosotros sufriendo, no nosotros, todos los guatemaltecos, sufriendo las consecuencias de esa incompetencia, de esa indolencia y de esa negligencia. Vamos a ver más tardecito, ahorita se van a poder enterar ustedes. Tenemos 2, 3 paneles en donde van a entender exactamente lo que les estoy diciendo. ¿Y por qué esta es una responsabilidad que lo único que requiere es voluntad política? Dinero hay, muchísimo dinero. Solo ahorita, el gobierno tiene más de 15,000 millones de quetzales en caja. Solo ahorita. Y los COCODES tienen otros 20,000 que no han podido ejecutar, o más. Pero solo el gobierno ahorita tiene 15,000 millones de quetzales en caja. Y no le ha adjudicado los 30 millones que le tendría que adjudicar a la DIP
para que ésta empiece a funcionar y a trabajar. La infraestructura es un rehén político. La infraestructura pareciera que es ese chip que utilizan los políticos. Y sí es cierto, el problema no empezó en este gobierno, pero tampoco fue electo este gobierno para seguirnos dando excusas de los problemas de otros gobiernos. Y lo que sí es cierto también es que tanto las reformas, la ley que se hizo para que tengamos una DIP, una Dirección de Infraestructura Principal Prioritaria, y las reformas a la alianza público-privadas se hicieron ahorita, se hicieron en el 2024. Hoy sí se tienen las herramientas. Hoy el gobierno tiene todas las herramientas y tiene un sector privado absolutamente comprometido con hacer las inversiones que haya que hacer. Entonces, el objetivo de hoy, señores, y lo que queremos lograr hoy, señores y señoras, es que ustedes salgan de aquí con la claridad de que esta emergencia nacional, en donde estamos perdiendo 56 días de trabajo, pero estemos claros en algo, ni siquiera son los 56 días el problema. El problema es la cantidad de gente en Guatemala que tiene que emigrar, que se tiene que ir del país, porque en Guatemala no hay oportunidades. Y la infraestructura está clarísimamente demostrado que es un generador absoluto de oportunidades. Lo que está en juego no es la velocidad de un trayecto. Lo que está en juego es la velocidad en la que nos desarrollaremos los guatemaltecos. Este summit no fue convocado para lamentar ni para repetir diagnósticos. Fue convocado para exigir ejecución, para sostener una visión de país y para recordar que detrás de cada estadística hay una persona real con una vida real que merece un Estado que funcione. Presidente Bernardo Arévalo, que no está aquí hoy porque no quiso, porque sí lo invitamos. Ministro de Finanzas Jonathan Mencos, que tampoco está aquí hoy porque no quiso, porque sí lo invitamos. Ministra de Comunicaciones Norma Lisette Sea Osorio, que tampoco está aquí hoy porque no quiso, porque también la invitamos. Ya no más excusas. Es momento de ejecutar. Es momento de devolverle a los guatemaltecos el tiempo que les han robado, el movimiento que les han negado y con ello las oportunidades que millones de guatemaltecos necesitan y merecen. Muchas gracias.